Araceli, placer escucharla, bienvenida. Regresando a la política, hoy es de candidata asambleísta. Qué gusto, ¿cuáles son las alternativas, las ideas que usted tiene de llegar a la asamblea? Un placer escucharla. Bienvenida a través de Radio Colosal. Muy buenos días, un gusto y una satisfacción. Dios le pague por el espacio, mi querido Fernando. Un saludo muy cordial a toda la familia Salazar y un saludo muy cordial a los tungurahuenses que nos están escuchando y desde la zona central y a nivel nacional también. Así que en verdad, bueno, estos ya son momentos y puertas para un proceso electoral en donde vivimos. Ya todas las organizaciones y movimientos políticos hemos hecho un sinnúmero de cosas, actividades internas, tal como establece el Código de la Democracia y también nuestros reglamentos internos de cada una de las instituciones políticas a nivel nacional. Como es de conocimiento público, en este momento todavía seguimos siendo precandidatos, ¿sí? Hasta las inscripciones. Ahí tenemos nuestro precandidato a la República del Ecuador, que es el ingeniero Isidro Romero Carbo, quien ha sido un líder en el ámbito de la dirigencia deportiva y que por supuesto es un gran empresario, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y esa es una carta de presentación en estos momentos cuando hablamos de crisis económica acompañado de una crisis que vivimos todos, una crisis moral, una crisis sanitaria que también nos deja mucho que contar para nuestro futuro, para nuestras generaciones y que con mucha pena hay que decir también, nos deja también que contar porque cada una de nuestras familias siempre hemos tenido alguien que hemos perdido o alguien en nuestro círculo de amistades que hemos perdido por esta pandemia mundial que nos ha acechado al mundo. En ese orden de cosas, permíteme que te corte, mi querida Araceli. ¿Cuál es tu concepto, cuál es tu evaluación de lo que han hecho? Tanto las autoridades nacionales cuanto las autoridades locales. Y digo esto porque en el mismo Guayaquil en este instante se está produciendo un rebrote. No había sino un muerto ocasional por COVID. Ayer me dijeron que hasta 20. Es decir, parece que esto de relajar las medidas creo nos va a complicar. ¿Preocupa esto? Pero por supuesto, la vida no tiene precio. La salud de nuestros ecuatorianos, la salud del mundo, de nuestros habitantes del mundo no tienen precio, no tienen precio. Y por supuesto, hay que decir, aquí en Tungurahua y en Ambato, ustedes ven el rebrote, y no solo el rebrote, sino ustedes ven los casos cómo ha aumentado y hay un sinnúmero de personas que de pronto hasta pueden tener o podemos tener el día de hoy y que no nos damos ni cuenta. Sí, y de hecho en Guayaquil fue el primer síntoma que se vivió a nivel nacional y que por falta justamente de garantías, falta de una política de seguridad ciudadana a nivel nacional, se ha dado muchas cosas en el tema justamente de poder controlar esta pandemia en Ecuador. Parte de ello es que comenzaron a cerrar el tema del aeropuerto ya cuando estaba aquí en la pandemia. Comenzaron a circuitar los territorios cuando ya estaban aquí. El caso palpable que fue aquí en Tungurahua, y ustedes recordarán, sí, aquí se permitió muchas cosas y pues obviamente se prolongó. Y hay que decirlo también, que también, aparte del tema de la falta de toma de decisiones de las autoridades, también hay que hacer una mea culpa también de todos los ciudadanos que habitamos en cada uno de los territorios, porque el cuidado sobre todo depende de cada uno de nosotros, y de cada uno de nosotros hay el distanciamiento que debe haber entre una persona y otra y los diferentes protocolos que debemos tomar antes de ingresar a la casa o de salir de la casa al ingresar al trabajo o estar en el trabajo. Y que eso ha sido muy importante y que por ello inclusive debo decir, y ahí hago un paréntesis, yo no he dejado de trabajar y agradezco al Señor, no he tenido ninguna complicación en mi familia y hay muchas familias que han pasado de igual manera. Y en esa situación pues también debemos decir,
Hay que hacer la mea culpa a los mercados también, a los centros de acopio también. En este caso tenemos un foco que es la 1 de mayo con la Tomás Sevilla, que no ha dejado de trabajar, pero que sí se ha perdido los protocolos de manera inclusive individual. Y eso también hay que decirlo, acompañado lo uno y lo otro. Al parecer, mi querido Fernando, en estos momentos como que nos estamos haciendo ya a la idea de que esto es normal. De que esto es normal, queremos reactivar todo y está bien en términos económicos. Sí, está bien por un lado la reactivación económica que debe darse porque efectivamente hay muchas familias que han dejado de trabajar, no tienen ni siquiera para el pan del día y que eso también es importante por otro lado y hay que sopesar, pero también hay que cuidarse. El cuidado ahora en estos momentos depende de cada uno de nosotros, de cada uno de los humanos de aquí, de cada uno de nosotros realmente. Las medidas de bioseguridad son importantes, es una verdad. ¿Cuál es tu alternativa? ¿Cuáles son las ideas con las que ustedes se va a presentar ante la provincia? ¿Qué es lo que quiere hacer desde la Asamblea? Entiendo que lo primero será intentar cambiar estas leyes prodelincuenciales con las que se nos ha gobernado en los últimos años. Bueno, mi querido Fernando, nosotros tenemos, de hecho, no ha sido mi aspiración, creo que hemos conversado muchas veces tras de cámaras, mi trabajo más ha sido en territorio, me recuerdan con la concejal y que efectivamente hice algunas cosas que hay que recordarles a los ambateños porque hay que decir qué es lo que tenemos, pero hoy desde mi perspectiva, desde mi trabajo personal que lo tengo, desde mi emprendimiento que lo he impulsado, podemos ver y ampliar mucho más el tema en el ámbito legislativo. No ha sido mi aspiración, pero va a ser mi compromiso con mi provincia y con mi país, el llevar la ética profesional y sobre todo la ética política que en estos momentos le hace mucha falta a nuestro país. El tema, ahí usted ha topado un tema muy importante que es el tema de corrupción, ¿sí? Y eso tiene que regenerarse. Aquí las leyes son tan blandas y hoy nomás escuchaba en las noticias que un muchacho por querer defenderse sale muerto porque le dispara. Yo digo, los derechos humanos han calado tanto en el tema de irregularidad y que inclusive están en las famosas leyes, pero ¿para quiénes? Para los delincuentes, para los violadores, para los asesinos. Aquí ya tenemos que poner leyes totalmente drásticas y duras, ¿sí? Para los actos de corrupción, para los políticos de actos de corrupción, para aquellos asesinos a sangre fría, porque aquí si nosotros seguimos teniendo las mismas leyes de contemplaciones y comenzar a que los señores presos paguen por sus estadías en el Hotel 5 Estrellas, porque no es posible que todos los ecuatorianos paguemos para que se vayan de vacaciones a la cárcel los señores delincuentes. Y obviamente con todas las rebajas y los buenos comportamientos, pues obviamente salen prácticamente en un año todas las fechorías que han hecho y aquí no ha pasado absolutamente nada. Esas son cosas que aquí, solo aquí en el Ecuador, se puede estar viendo. Y por eso es que aquí se burlan de la ley, se burlan absolutamente de todo y sigue haciendo su domingo 7. Y en ese sentido, pues Fernando, nosotros hemos hecho un paraguas a nivel nacional para trabajar en 3 aristas muy importantes, que es la agenda legislativa. Ahora nosotros tenemos que enfocarnos en un aparato productivo económico. Acabamos de escuchar y acabamos de hacer un pequeño análisis en el tema, sí, económico, que estamos golpeados absolutamente todos. Y hay muchas familias que no tienen que comer y aparte de las deudas que les agobian. Eso nosotros tenemos que dar las herramientas necesarias y esa herramienta, ese instrumento es a través justamente de una ley. No puede ser posible que la ley agraria en nuestro país no se haya topado durante más de 30 años. Ese es el primer motor. Hay que recordar que antes de los años 70, del 1970, que venga el petróleo aquí al Ecuador, ¿quién era nuestro primer motor económico? Es la agricultura. Y nosotros tenemos mucho que dar en ese sentido. Tenemos que mejorarla, procesos y procedimientos, industrializarla y exportarla. Esas son las miras en las que nosotros tenemos que enfocarnos. El principal problema siempre será en este ámbito de la agricultura, la politiquería.
Hicieron 2 reformas agrarias que parcelaron las grandes haciendas. Les dieron terreno en mini parcelas y no les dieron apoyo ni tecnológico ni económico. Y esas parcelas ya se subdividieron desde hace 40 años se subdividieron ya porque fueron entregadas en herencias a los hijos y se convirtieron en solares y ya es imposible sembrar allí. Entonces, esos son los principales problemas. La politiquería, aquello de gratis todo, de más regalos, y eso es lo que tenemos que cambiar. No existe nada en el mundo gratis. Alguien lo paga. Y normalmente ese alguien es el pueblo, es la persona con menos condiciones. Entonces, tenemos que salir de estos temas. Tenemos que enseñarle a la gente a producir y a trabajar. El Estado tiene que ser garante y tiene que dar apoyo, eso sí. Pero para mí la agricultura es lo básico. Así es, mi querido Fernando. Tiene que brindar las herramientas necesarias y la canalización. No más impuestos, porque aquí los impuestos y las trabas son el número 1 aquí, tanto a niveles locales como a nivel gubernamental. Y hay que decirlo, tenemos que evitar y tenemos que esos cuellos de botella que a los ciudadanos lo que tenemos que hacer, tanto entes gubernamentales, seccionales como nacionales, tienen que ser entes canalizadores y facilitadores de ayuda, no de trabas, no que estén con el látigo atrás viendo a ver en dónde se equivocan para caerles de ahí. Eso no, eso ya no puede ser. Y sí, efectivamente, ahí tenemos que abocar y que no se dé dádivas. Por Dios, la ciudadanía también tiene que cambiar un poco el tema. Tenemos que cambiarle un poco el chip. No tenemos que enseñarles a que ellos reciban dádivas, porque esas dádivas luego, como usted mismo lo acaba de decir, nos cuesta y nos ha costado lágrimas y lágrimas nos ha costado. Y efectivamente lo que tenemos que hacer es justamente canalizar y en ser entes facilitadores del ámbito productivo. Y en el primer punto, la agricultura y la ganadería, que es fundamental en este país. Y para ello justamente es construir este modelo agrícola ganadero en nuestro país, que sea con miras de exportación, con compromisos que van desde los minifundios, que efectivamente ya no hay latifundios aquí en nuestro país, y hay que decirlo, habrá muy pocos en la zona de la costa, sí, acá al menos en la sierra, lo hemos visto, no hay, pero lo que hay tenemos que explotarlo, lo que hay tenemos que consagrarlo, y eso es muy importante, y aquí debemos construir esta ley, esta norma, esta nueva norma que vaya desde el compromiso, desde quienes lo hacen, como por supuesto el compromiso, y también en este caso dando las mejorías, dando justamente el aporte de parte del gobierno nacional hasta el sector agrícola en general, no dádivas, sino en términos generales, ayudarles. ¿Cómo? Por ejemplo, los préstamos en nuestro país son totalmente altos, altísimos. Sí, y ahí justamente debo decir, parte de grandes conversaciones que hemos tenido con nuestro candidato a la presidencia, que es el ingeniero Isidro Romero, con sus grandes amigos a nivel mundial, han ofrecido su banca acá, ha ofrecido su banca ¿a cuál? Al 4, al 5%, pero no al 15%, y en ciertos casos terminan pagando con gastos operativos hasta el 25%. Y perdón el tema, perdón que corte por allí, Araceli, pero creo que la frase que más ha calado de Isidro Romero, lastimosamente, es la que dice que él asegura que Barcelona va a ser campeón de Sudamérica. Creo que mucha gente quiere a Barcelona en el Ecuador. Algunos no lo quieren también, pero bueno, eso es secundario. Pero eso es lo que nos preocupa, que lo primero que ofrezca es que Barcelona sea campeón de Sudamérica. Lo que queremos es que el Ecuador sea campeón de la vida. El fútbol es bonito, pero no nos interesa. Mi querido Fernando, hay que decirlo. Eso es a manera de un entremés que lo dijo. O sea, es un chascarrillo. Pero no es su sentir, obviamente, porque hay que decir, y él tiene mucha relación inclusive
inclusive con muchos amigos dirigentes que son del MLE, que son del técnico universitario. Yo soy tecniquista, pero amo mis 3 agrupaciones que existen aquí en Ambato y que en buena hora, Macará, Técnico, Mushugruna y muchos otros equipos que están saliendo como chacaritas de Pelileo. Así que, mire, hay mucho en el tema, esto es algo como una jocosidad, pero eso es algo en entremés, que él lo dijo en su cierto momento, en entremés, como a manera de una jocosidad, pero no en este momento. Justamente estamos en un proyecto político y el proyecto político justo, al menos en el término legislativo, nosotros lo hemos enfocalizado en 3 áreas. Sí, el uno, como lo acabé de decir, el ámbito de la agenda legislativa. El segundo, que es fundamental y es el papel fundamental que tiene que jugar, que es la fiscalización, con una política abierta, en donde primero se permita la gobernabilidad a quien esté, y que no vengan con sus tomas y datas, que ya lo hemos visto, ¿no? Que les den la gobernabilidad a la presidencia de la República, pero también acompañado de una fiscalización ética, También hemos enfocalizado, muy importante, la regeneración de un verdadero conjunto legislativo que va con el código de ética. Primero, evitar los tomas y dacas. Segundo, de que se pueda hacer un modelo de gestión en tanto y en cuanto al trabajo, y que eso yo lo he dicho inclusive cuando tuve la oportunidad de ser concejal, lo he dicho. Un concejal, un funcionario público no puede pagar, no puede ser remunerado por mes, sino por horas trabajadas. Porque no puede ser posible que en el Consejo Municipal, y muchas de las veces, mi querido Fernando, les invito a ustedes solamente a sentarlos un poquito en la realidad. ¿Cuántos concejales terminan las reuniones de Consejo Municipal? ¿Cuántos abandonan las sesiones medios, se instalan, solo toman lista y se van después de media hora más luego, o solamente hacen su intervención en los medios de comunicación y nos vemos? Y los que terminan, ¿qué? Y los que se fueron a hacer sus otras actividades, ¿qué? Tiene que ser hora trabajada, hora pagada. Y que eso es muy importante en todos niveles, en el Consejo Municipal, en la Asamblea Nacional. Bueno, ahí se habla de muchos temas, se habla de un cambio y de la necesidad de que nuestras autoridades ganen sueldos que sean más cercanos a la realidad del país. ¿Puede alguien en una universidad ganar más que el presidente? Creo que no. ¿Puede un presentador de televisión en un canal incautado, porque el canal privado puede pagar lo que quiera, pero puede en un canal incautado ganar $15,000 como la productora de TC Televisión, que además no es ecuatoriana, es chilena? O sea, ¿podemos seguir hablando de una asamblea en que los sueldos son altísimos? También. Y también otra de las cosas muy importantes, y que yo inclusive lo he discrepado y lo he puesto también en tapete, el tema de los parlamentarios andinos. Hay que pedirles cuentas qué han hecho, si esto sirve o no, si 26 millones de dólares que se gastan en el año, sí, con todo lo que es el cuerpo administrativo y etcétera, ¿sirve al país? Pregunto yo. Por lo menos para mí, si ustedes me dicen como una ciudad, no. Ese es un gasto impune que lo hacemos el pueblo ecuatoriano. De acuerdo contigo. Debe eliminarse. Sí, ¿qué debe pasar con el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo? Ahí no son 26, son 260 millones de dólares. El Consejo de Participación Ciudadana debe ser una instancia, sí, de veeduría y de apoyo, más no de un aparato burocrático que se ha convertido. Miren, ahí tiene que ir el recorte. Tenemos que ir haciendo el pelo ahí el cabello ahí en esos organismos, funciones del Estado, que realmente lo único que hace, por ejemplo, la participación ciudadana para mí es positiva, pero desde el ámbito de veeduría ciudadana, no como un ámbito de función como tal, y que eso ha sido bastante cuestionado.
Mira, Así lo bastante complicado. el presidente actual con un 81% de incapacidad. Y bueno, sí tiene incapacidad, no puede terminar una sola sesión. Cada vez que le piden la renuncia, apaga el equipo y se va. O sea, ¿puede ser posible? 6 votos en contra y el señor sigue sentado y no hay parece forma para sacarlo. Mi Fernando, es hora justamente de calar primero en los ciudadanos ecuatorianos, porque es importante que los ciudadanos ecuatorianos, sí, dejemos de ver a la política como algo de lejos, porque el 80% de los ecuatorianos, y te digo que tienen razón, el 80% de los ecuatorianos están como que hastiados de la política y no quieren saber de política. Y dejan que apenas el 20% de los ecuatorianos, que ahí debo decir, me incluyo, sí, que nos interesa, que algo nos interesa, la política, elijamos. Y de ese 20% ustedes saben, hay personas que realmente a veces si se les dice dos más dos, no, ellos son tres. Ustedes saben que eso es así. Y que lamentablemente con este famoso código de la democracia que también en el tema de partidos y partidos, vean, nos repartieron el país. ¿Por qué? Porque se aprobaron una serie de movimientos y partidos 283 partidos políticos existen mire, en Ecuador. sin tener, mi Fernando, sin tener el sustento necesario. Entonces, yo al menos digo con qué garantías estamos también. O sea, vamos desde ahí. Y ahí, y ustedes saben que Tú acabas de mencionar una palabra bonita, ¿con qué garantías? ¿Crees que puede dar alguna garantía la señora Tamainde? ¿Una garantía? Para mí ella es sinónimo de fraude, y lo he dicho públicamente. Ella es sinónimo de fraude. O sea, ¿con qué garantía van a participar? Por ejemplo, lo normal, el Consejo Nacional Electoral reconoció la semana anterior que el señor Arauz se inscribió. El candidato a la vicepresidencia, Correa, no llegó a aceptar su nominación, por lo tanto no está inscrito. Eso lo dijo el Consejo Electoral. Y si el señor no está inscrito, me pregunto cómo van a tratar de reemplazarlo. ¿Cómo puede reemplazar a un jugador que no esté en la cancha? Por supuesto. Y adicionalmente, esto no estamos hablando de un reglamento, estamos hablando del Código de la Democracia, que es una ley. Ojo, y que tenía, como usted mismo acaba de mencionar, sí, y ahí estamos vigentes. Les pido a todos los ciudadanos, a los medios de comunicación, a todas las organizaciones políticas, estar vigilantes. ¿Por qué? Porque aquí no se elige un presidente, se elige un binomio. Ojo, se elige presidente y vicepresidente en conjunto. En unidad, dice la ley, en unidad. Exacto. Si los dos no fueron a final y solo firmó uno, es decir, no tiene candidatura. Y no hay a quien reemplazar. No hay a quien reemplazar porque jamás firmó su aceptación y dentro del Y Consejo tampoco se Nacional puede reemplazar Electoral. por reemplazar. Tampoco se puede reemplazar porque, por ejemplo, en el partido de Gary Moreno dice que descubrieron que su candidato era candidato tapiñado correísta y que por lo tanto ya lo votan. Ahora dicen que ya lo reemplazan. ¿Cómo así? Si esto no es un juego. Si antes de inscribirle debieron haber visto exactamente quién era y cómo era. Claro, ahora pueden retirarle el apoyo y puede quedarse sin candidato, pero no pueden reemplazar como pretenden hacerlo, pues. Mire, Fernando, estamos viendo y seguimos viendo y realmente tenemos que ir comenzando justamente, yo pienso en dónde, en el inicio, en la gente. Porque la gente tiene las autoridades que quiere y que queremos. Finalmente, con fraude o sin fraude, ahí está. Ahora, es hoy de pedirle a los ciudadanos ambateños, a los ciudadanos de nuestros 9 cantones, de nuestras parroquias, de nuestro país, pedirles el análisis en el voto, de no ver la cara bonita, no ver el discurso bonito, no ver hechos. ¿Qué hizo? A ver, ¿qué hizo? ¿De dónde viene? ¿Vive de la política o vive de su trabajo? Hay que preguntarles. Eso es importante. Y me quedo pensando en algo más, para cerrar lo que decíamos del Consejo Electoral. Si no se puede cambiar lo que se dijo en primarias y si se lo cambió arbitrariamente. Tengo entendido que luego de que tú haces primarias te entregan un acta, ¿no? Firmada, sellada por la gente del Consejo Electoral. Y con eso te inscribes, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora, ¿qué pasó con el caso del señor Pérez?
Alguien critica, empiezan a criticar unos tuits de Marangoni y le dicen, vaya nomás. Aparentemente eso lo dice Rafael Ollarte, que le dijeron, bueno, muchas gracias, si con estos tuits que has tenido ya nos estás fuera, gracias, vamos a reemplazar, y le reemplazaron. Pero ¿puede alguien inscribirse cambiando el acta o alterando esa acta que fue entregada por el Consejo Electoral? Si ahí dice que el señor Pérez y Marangoni fueron nominados y luego de la votación respectiva se aceptó y los dos aceptaron, ¿cómo puede ser posible que al momento de inscribirse ya no llegue Pérez Marangoni, sino lleguen Pérez Virna Cedeño, y que el Consejo Nacional Electoral no diga nada y que aparentemente va a aceptar y convalidar estos temas? Bueno, hay que también decir que vivimos en un proceso atípico porque estamos en temas donde no hay la aglomeración y por supuesto no ha habido las asambleas que comúnmente presencial lo hay, sino de manera virtual. Por eso a las organizaciones políticas nos ha tocado ir, y a quienes hemos sido nominados, gracias y Dios le pague, de manera muy personal quiero agradecer a mis grandes amigos, a mi gran familia de Avanza, que quienes hemos sido nominados, y en el caso de Ambato, en el caso de Tungurahua, a Araceli Pérez, ¿sí? Fuimos y obviamente consagramos nuestra firma en el acta, aceptando y validando esa sesión. Sesión que además era virtual. Y que siendo virtual, si es que fuera, o sea, si es que hubiera pasado un asunto de fuerza mayor, que es lo único por lo que puedes reemplazar a un candidato. Exacto, fuerza mayor. Tiene que haber una fuerza mayor. No es cuestión de que simplemente ya no quiere, entonces ya yo le cambio porque quiero, no convoco, no informo al Consejo Nacional Electoral para que me vuelva a enviar un delegado, que era lo lógico, y para elegir en una asamblea extraordinaria de forma virtual, que se puede hacer prácticamente inmediatamente, una nueva nominación, pues, y que se vuelva a hacer una nueva acta. No, yo me salto todo, yo hago lo que quiero, yo me inscribo con quien quiero. Y entonces, ¿para qué están las primarias si voy a hacer lo que yo quiero? Bueno, para eso justamente estamos los mejores veedores que somos el pueblo ecuatoriano y que debemos estar atentos, ¿sí? Atentos a todo lo que está pasando, porque se puede orquestar muchas cosas, se puede orquestar, como usted acaba de mencionar, que el tema de la famosa palabra fraude electoral, y que eso no está lejos de nuestros ojos y de nuestras puertas en los próximos procesos. Y de nuestro conocimiento, pues. Recuerde usted que supuestamente, mi querida Araceli, en el 2017, la televisión ecuatoriana, Ecuavisa para ser preciso, Diario El Comercio, entrevistaban al señor Guillermo Lasso como presidente de la República a las 5:30, 6:15 de la tarde. A esa hora se apagó el sistema. Y cuando regresó ya no ganaba Lasso, ganaba Moreno. Y ya no se pudo revertir la supuesta tendencia. Y recuerde usted que el asesor principal del presidente de la República, Eduardo Mangas, el esposo de la ex ministra de Relaciones Exteriores de Correa, dijo con todas las letras que ellos perdieron la primera y la segunda vuelta, es decir, hubo aceptación expresa de que hicieron un fraude electoral, de que perdieron en la primera y en la segunda vuelta. Sin embargo, ¿cómo es que está sentado en Carondelet el señor Moreno? Entonces, eso nos muestra a las claras que hubo fraude y nos tememos mucho de que haya habido más fraudes antes y de que en la asamblea muchos de los que están allí hayan llegado por fraude. Y seguimos pensando que en Quito, Pavón y el señor Yunda y en otras provincias también hay gente que no ganó elecciones. Y entonces ya no es importante quién gane el voto o cuántos votos tengas, sino quién cuenta los votos. Quién cuenta y quién paga los votos. Quién cuenta y quién paga los votos. Bueno, solo hay que pedirle a Dios y también hay que pedirle nuestra vigilancia para que salga primero a la luz todas las grandes verdades, y ahí va el proceso de fiscalización, que no debe solamente ser a lo actual, sino debe retrocederse, porque hay muchos casos que van quedando en la impunidad y que con el paso del tiempo como que se van archivando. Araceli, vamos con temas más directos. Si tú fueras asambleísta en este momento, ¿tú votarías por una ley de extinción de dominio?
Yo sí, ¿por qué no? Sí. Para recuperar los dineros, que es importante. Por supuesto. ¿Tú votarías por la ley orgánica de salud? A ver, la ley orgánica de salud, pero hay que verle qué ley orgánica de salud. La que votaron, la que aprobaron. ¿Tú hubieras votado por esa ley orgánica? A una reforma, sí. Estoy hablando de una reforma a esta famosa ley orgánica en donde lamentablemente, perdónenme, y yo voy a decir, mis principios con quienes me formaron, y gracias a Dios, porque me formaron así, yo no votaría por esa ley. Ley abortiva, ley de alquiler del vientre. Alquiler de... ¿Qué quieren hacer con estos niños? ¿Qué les pasa? ¿Qué quieren hacer? O sea, yo soy madre de familia. Hay una de las cosas que no puedo perderme, y lo siento mucho. Yo respeto mucho a todos los grupos sociales. Es más, tengo grandes amigos, muy buenos amigos en el LGBTI, tengo muy buenos amigos, pero cada uno, ¿sí? Y así como los respeto, también aspiro y espero que me respeten también, y respeten mis creencias, respeten primero, antes que nada, yo soy mujer y madre de familia. Soy abuela de 2 hermosos nietos. Y yo tengo mis hijos, tengo mi familia, y quiero verlos crecer a mis hijos tal como Dios me los mandó aquí a la tierra. Que Dios me permite y Dios les bendiga a ellos y a mi descendencia. ¿Tú estarías de acuerdo en cambiar, perdón que te siga cortando por el tiempo, que es nuestro peor enemigo, estarías de acuerdo, por ejemplo, en cambiar esta ley que permite que los muchachos tengan un libertinaje sexual, que en vez de darles educación se les dé preservativos? Por Dios, por Dios, por Dios. No, o sea, tenemos que cambiar esa ley, tenemos que reformarla, tenemos que aunar esfuerzos. ¿Cómo puede ser que haya habido casi unanimidad? Ahí sí yo quiero hacer un llamado. Casi unanimidad. Casi unanimidad. Esta pandemia nos cerraron los ojos para realmente meternos el gol por muchos lados. Por muchos lados, mi querido Fernando. Y uno de ellos es esto. Pero no hay peor gestión que la que no se hace. No hay peor gestión que la que no se hace. Así que hay muchas cosas que cambiar y hay muchas cosas que reformar. Mira, acaba de concluir la semana con una serie de exámenes de ingreso a la universidad. Y hay mucha decepción. La mayoría de los jóvenes no pudo ingresar. Bueno, veníamos teniendo casi 1 millón de jóvenes que no habían podido ingresar a la universidad en los 10 años del correísmo. O sea, podemos seguir estafando a los muchachos. Porque para mí el título de bachiller es una estafa, porque está firmado por el Estado, está avalado por el Ministerio de Educación. ¿Y para qué te sirve un título de bachiller si no para poder ingresar a la universidad? Y si no puedes ingresar con ese título a la universidad es una estafa. Yo entiendo que deberá ser como fue en nuestro tiempo. Nos permitían ingresar, pasábamos a un preuniversitario y el que aprobaba el preuniversitario ingresaba. Y el que no siga participando. Pero no, pues ahorita sí, de buenas a primeras, con exámenes en los que no se puede estar en el mismo nivel un estudiante de Guayaquil o de Quito, del Colegio Bolívar, con un estudiante de uno de los colegios alejados del sector rural donde casi ni llegan los profesores. Así es, mi querido Fernando, así es, efectivamente, y que los padres inclusive tienen que hacer muchos gastos económicos para ponerles nuevamente como en un instituto de rivalidar materias para que nuevamente tomen materias. En un instituto que, perdona que te corte, que no es instituto, que no tiene ninguna garantía, con el que no tienes nada de certezas. Etcétera, como lo llamemos, pero finalmente eso es un gasto, un doble gasto. Y yo estoy totalmente de acuerdo, mi querido Fernando, en nuestros tiempos, el que quiere estudiar, estudiaba y se ponía y se quemaba las pestañas de manera presencial, como lo hemos hecho en nuestro tiempo, ¿sí? Como lo hemos hecho. No creo mucho lo virtual, pero en este momento, en estos momentos, es un caso fortuito, que obviamente se lo tiene que dar, ¿sí? En este momento, se lo tiene que dar. Finalmente, yo estoy muy de acuerdo que se vuelva a la educación como fue hace mucho tiempo atrás y nos permitieron a quienes no tenemos y quienes no hemos tenido el valor económico y hemos tenido esa oportunidad de ingresar a una universidad
y en el caso mío, la Universidad Técnica, dando gracias a Dios, Dios le pague, que me dio esa oportunidad, y que hoy soy profesional, y que me dio la oportunidad también, si es que quiero profesionalizarme, de tener una especialidad, una maestría, y etcétera, y etcétera. Entonces, yo estoy muy de acuerdo que se vuelva a lo que tuvimos y que no ha sido malo. Una pregunta difícil. ¿Qué debe pasar con los actores de octubre que prácticamente nos secuestraron, nos quitaron el agua y hasta ahora están impunes? Yo sé que es difícil porque eso te puede hacer perder votos o ganar, porque las cosas hay que decirlas como corresponden, creo yo. Así es, pero creo que es importante hacer una evaluación de qué se ganó y qué se perdió. Se perdió muchísimo, se perdió muchísimo. En términos económicos, a nivel nacional se perdió muchísimo. Y saben nuestros hermanos indígenas aquello. Y saben que lamentablemente hay que decirlo, ¿sí? Que quienes estaban al frente y muchas de nuestras comunidades, y ahí debo decir porque yo trabajo con mi gente de Quizapincha, ellos son mis colaboradores de trabajo, y ellos a mí me han dicho, y a mí me pedían permiso, porque si no les multaban con $45 diario. Uh-huh. Lo sabemos, lo sabemos. No, y esto no es que me va a hacer perder votos, yo no vengo aquí a ganar votos, yo vengo a decir la verdad, y tenemos que decir la verdad, ¿sí? Los dirigentes indígenas fueron tomados por el correísmo. Dirigentes, y que les llevaron a nuestros pobres jóvenes a estar tapados mientras ellos estaban en la mesa ahí dialogando cómo hacían el futuro del país, inclusive quienes iban a la presidencia y etcétera, etcétera. Y hay que decirlo, mi querido Fernando, mientras ellos estaban en eso, a nuestros pobres jóvenes para que se tapen con un pedazo de periódico. Ahí. Y que fueron muchos. Y solo para el lanzamiento de campaña, ¿no? O sea, para hacer campaña política. Claro, porque y para hacer campaña, claro, por supuesto. De ahí salieron candidatos. Mi querido Fernando, hay que decir lo que es. Hay que decir lo que es. Para que tomen protagonismo. Porque yo me hubiera gustado, así, y con toda la sinceridad y el respeto que sí, a nuestros líderes indígenas, porque ellos se merecen respeto al igual que todos los ecuatorianos, me hubiera gustado que el señor Isa, el señor a quien le respeto y creo que es una de las personas más respetables de allí, al señor Vargas, sí, a él me hubiera gustado, porque si todo esto, y además de lo que yo sé, es porque el señor Vargas no quería, por caprichoso, no quería arreglar más rápido aún, y se perdieron más vidas, se perdieron más dinero aquí en el Ecuador, ¿sí? Y adicionalmente, me hubiera gustado verle al señor Vargas en primera fila, pues, como eran los guerreros anteriores, ellos primeros con sus lanzas, ahí sí les dijera mis respetos, pero a ellos yo no les vi ahí en las calles. Ellos no estuvieron. Araceli, muchas gracias. Araceli, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Como siempre, un gusto platicar contigo. Un abrazo grande. Dios le pague mejor. Esta es Colosal, la que sí le dice la verdad.